Profesor Daniel Pou, con nosotros aquí llevando estos temas de análisis políticos y sobre todo un gobierno recién formado que está teniendo muchos tropiezos, naturalmente, pero no que sean negativos, sino precisamente por lo que explica el profesor Daniel Pou, que estamos bajo una pandemia, hay problemas en el mundo y tiene que vencer todos esos obstáculos para que pueda prometer o pueda hacer lo que ha prometido durante su, por lo menos la mayor parte de eso, lo que pueda, lo que se prometió en campaña. ¿Cómo puede evaluar el pueblo dominicano, Daniel, en un momento donde que sabemos que hay dificultades económicas, el accionar del gobierno? Mira, yo creo que, no estoy seguro que el accionar del gobierno está regido por muy buenas intenciones. Claro, hay elementos notorios que nos dicen que hay una impericia en cierta medida en el equipo que conforma el presidente Luis Abinader. Él mismo ha cometido ciertos yerros, sobre todo creando expectativas que no podrán ser satisfechas en términos inmediatos. Y hay un tema que me preocupa profundamente, y es que ese consenso que hay que buscar para producir las grandes transformaciones y llevar el país hacia adelante, en estos momentos está minado por la crisis del sistema de partidos políticos. Y es un hecho incontrovertible. Entonces, una gran parte de la población conforma una fuerza social que no tiene interlocutores. Y es muy difícil uno hablar de acuerdos, hablar de consensos, cuando hay un sector de la población que no tiene interlocutores, y lo que es peor, que niega a los interlocutores tradicionales. No es que la población no tenga razón, es que los actores fundamentales del sistema de partidos lamentablemente no han tenido la capacidad o se han negado porque han caído en un nicho de confort que los hace sentir muy cómodos, de que ya ellos no son quienes realmente están en condiciones de representar a la mayor parte de la población. Si se llevan de lo electoral, bueno, yo le digo, el actual gobierno es un gobierno elegido por el 28% del padrón electoral. Este gobierno legítimo del licenciado Luis Abinader. Hubo una abstención de un 45%, pero no fue mayor porque el voto del 5 de julio fue un voto castigo. No fue un voto a favor de nadie, fue un voto castigo para castigar al Partido de la Liberación Dominicana y a su candidato, que no fueron capaces de comprender, de asimilar que ese gobierno de Danilo Medina del 2012 fue quien debió empezar a conducir la transición y no lo hizo. Daniel, sí, me gustaría, tú solamente no eres un politólogo, tú también tienes mucho conocimiento de las Fuerzas Armadas, de lo que es la seguridad, la parte social. ¿Tú no crees que el gobierno debe tener mucho tacto y manejarse con pie de plomo, si se quiere, y tener el cuidado de cuando va a decir, ejemplo, como dijo el presidente Abinader en el día de ayer, que yo lo veo muy bien, que nadie está por encima de la Constitución, que nadie está por encima de la ley, pero tampoco, desde mi punto de vista, vería bien que la disciplina militar se perdiera, no importa que sea porque se viole en un momento determinado una infracción a la ley, ¿Cuál es tu opinión? ¿Sabes lo que te estoy preguntando? Con lo que yo puedo entender, que sea cierto o no sea cierto la falta del general, pero hubo una falta disciplinaria que debe manejarse y que debe ejecutarse. ¿Cuál es tu opinión de eso?
Sí, mira, la situación de lo que son los organismos de seguridad y defensa en República Dominicana es bastante compleja y complicada. Primero, porque ellos se han dado nuevos fundamentos de legitimidad, pero sin abandonar los viejos etos culturales que han sostenido durante años. Daniel, Trujillita, que si se quiere. Bueno, estos culturales que vienen del autoritarismo, que vienen del hipermilitarismo y sobre todo las grandes indefiniciones que flotan, que gravitan en los órganos de la seguridad. Yo creo que el presidente Luis Abinader ayer dio una señal, ofreció una señal. Bueno, ayer o anteayer, no lo puedo precisar. Yo le digo ayer porque fue la última vez que lo escuché hablando. Y fue importante, porque yo creo que eso, más que dirigido a los militares, aunque él habló de rango, estaba referido al caso del diputado Sadoki de Cotuí. Así es. A Duarte. Sadoki Duarte. Sadoki Duarte. Sí, correcto. Que hasta había sido Ministerio Público, que es abogado, que conoce el respeto que hay que tenerle a la autoridad competente cuando está interviniendo en una situación. Una autoridad que no tan solo estaba representada por la policía, sino por el propio Ministerio Público, que en ese momento estaba presente con la policía, que también intentó agredir. Lo que sucede está que el presidente Luis Abinader utilizó la palabra rango, porque y estamos hablando de rango social, rango profesional, pero como estaba envuelto el tema del militar yo creo que el presidente Luis Abinader siente mucho respeto por las Fuerzas Armadas y la policía. Tengo la impresión profunda de que él siente mucho respeto. Ahora, el presidente Luis Abinader debe entender que hay un sustrato de cultura, de viejas prácticas arraigadas y que desmontarlo, eso no se logra en 4 años. Eso tomará 10, 15 años. ¿Por qué? Porque los organismos de seguridad y defensa en República Dominicana, a pesar de que, y yo les reconozco a las Fuerzas Armadas la valentía de haber iniciado ellos, y a pesar de los propios políticos, su propio proceso de transformación institucional. La policía fue mucho más resistente, y se lo dice una persona que estuvo involucrada en todos esos procesos, definitivamente. Pero las Fuerzas Armadas han tenido una profunda preocupación, primero por dignificar la carrera militar, que eso es un elemento fundamental. Segundo, por utilizar la capacitación o aferrarse a la capacitación como el estandarte fundamental de su razón de ser. Y tercero, definir los intereses nacionales. Y esto creo que aquí en el espectro del Estado Dominicano no hay una institución que haya hecho mejor su trabajo que las Fuerzas Armadas Dominicanas. Ahora, todavía quedan esos aires de que el militar está por encima del civil, por encima del policía, y hay también mucha desinformación. Por ejemplo, yo escuché diputados hablando de los policías como militares. Señores, los policías no son militares. La policía es un cuerpo, sí, pero es un cuerpo auxiliar del sistema de justicia y que tiene como ámbito, que esto hay que reconocerlo, como ámbito institucional definido por la Constitución de la República, el orden público. O sea, en la calle un policía tiene más autoridad que un militar. Y esto hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque el espacio público, la calle, todo lo que tiene que ver con el orden público, las buenas costumbres y el Estado de Derecho, tiene
en la policía, su pilar fundamental para sostenerlo. Ahora, Daniel, yo pienso que la democracia es buena, pero también la democracia se prostituye. Y tú que has estado todo el tiempo en los temas de seguridad, en un momento determinado, después de los 12 años del doctor Balaguer, pues hubo una separación entre civiles y militares. Después que llegaron los gobiernos del PLD y del propio PRD, pues se trató de hacer una integración. Incluso los propios militares y los propios civiles identificaban a un militar oficial hasta por los bigotes que tenía, ese oficial, porque ya tenía bigotes, podía usar bigotes, y se le respetaban los rangos hasta por los bigotes, el uso de bigotes o de algunas señales hasta de... Sí. Pero se quiso hacer un populismo democrático en los cuarteles, donde el oficial saludaba de manera muy informal, a raso, le daba la mano, lo saludaba, y se perdió la formalidad militar del saludo, del respeto al rango. La disciplina. Eso se creó, y tú quizás me puedes dar más detalles sobre el tema. Eso se fue creando, ese populismo democrático dentro de las propias Fuerzas Armadas, incluso el propio acercamiento entre el civil y militar, ya no había ese requemor de que podía ser atacado porque terminó la palabra comunismo, izquierdista y todas esas cosas. Y se fueron afiliando las cosas, donde fue un lobo o un monstruo que se presentó para separación de todas estas cosas. Ahora me gustaría ver los que están instruyendo en las Fuerzas Armadas, cuál es su mensaje, porque yo estuve viendo una arenga de unos policías, ahora con la situación de las Navidades, integrando a los militares del ejército con la policía, diciendo que somos sus enemigos en ese pelotón, somos sus amigos, el policía y el militar son hermanos. O sea, ya se está llevando una arenga por lo que ha ocurrido. Entonces, me gustaría, tú como conocedor de todos estos temas, ¿qué impacto puede tener realmente los propios militares cuando empiezan a tener estas fricciones entre soldados y lo de las policías regulares? Mira, esto se da producto de que hay una falsa conciencia en República Dominicana de lo que es ser militar y ser policía. Por ejemplo, tú le preguntas, y a mí me pasó algo muy interesante en una empresa que yo fui a hacer un negocio personal, unas compras personales, pero una empresa importante. Y tú le preguntas a un policía, ¿tú eres militar? Y te dice que sí. Sí. O sea, y la gente, pero yo me he encontrado con personas con grados académicos, universitarios, de maestría y doctorado, hablando de los militares, y yo le digo, espérate, tú me estás hablando de los militares y de la policía, y no es lo mismo, me preguntan. No es lo mismo. No son iguales. No son iguales, ni tienen las mismas misiones, ni las mismas leyes, incluso disciplinarias. Ni tienen la misma ley disciplinaria tampoco. Tampoco. La disciplina militar es una disciplina constabularia. La del policía es una disciplina más de carácter administrativo. Y hay que saberlo entender. Es como el bombero. El bombero también tiene rangos, como le contesté a alguien ayer en las redes sociales. Entonces, difícilmente un coronel de las Fuerzas Armadas le va a hacer un saludo a un general de los bomberos. Pero, Daniel, hay cosas que se están hablando y que se hablan como si vinieran traídas por los moños. En las Fuerzas Armadas tienen sus reglamentos que están escritos. Yo tengo aquí donde leyes orgánicas, la ley orgánica. De la sección 1 de la falta de respeto. Y donde dice que cuando un militar, un alto oficial, está vestido de civil, pero es reconocido como tal por cualquier militar, tiene que guardar el respeto y el distanciamiento, después que se sabe que es un general, que es un alto oficial. Sí. Entonces, lo que te preguntaba en principio es por qué, creyendo que atacando a un general, están atacando al gobierno. Y para mí muchas personas se han ido por la tangente. Yo creo que aquí lo que debió haber hecho, aquí hubo falta de parte y parte, y me perdona que voy a emitir mi opinión. Tanto la falta de general que pudo haberle entendido que se le faltó a su alto rango, que es así, porque hay que haber sudado mucho para haber llegado a general,
Y entonces quedarse callado, tomar los nombres, reportarlo y hoy esos soldados estuvieran presos como deben de estarlo. Pero ellos no son soldados, Balcácer, ellos son policías. Sí, sí, policía. Ellos son, es que ellos no son subalternos de ningún oficial general de las Fuerzas Armadas. No. Un policía no es subalterno de un oficial general de las Fuerzas Armadas. No lo es. No lo es. Y debe por cortesía hacerle el saludo si el oficial está uniformado. Porque es al rango. Dice la ley, perdóname, dice la ley de ellos, la tengo aquí, que cuando el militar se identifique, el alto oficial, y dice que está identificado, ya es una obligatoriedad y es una falta. Sí, pero eso es entre ellos, eso es entre ellos, no con la policía. Con la policía es un gesto de cortesía lo que se hace. Y el problema está que este señor entró en una situación de conflictividad antes de aclarar el territorio, porque hay que verlo de esa manera. O sea, tú no te puedes dirigirle a un oficial de la policía, ya sea cabo, sargento, teniente, y un individuo vestido de civil. Uniformado, Daniel, uniformado, el oficial de policía uniformado haciendo una labor policial. Haciendo una labor que tiene una misión encomendada. Entonces, él siempre va a escuchar la voz suprema de su superior, del que le dio la orden, no de un militar que venga, porque incluso estaría entrando en una violación a la ley de la policía. Okay. Los policías solo obedecen leyes de militares cuando, y es la única obligatoriedad, cuando realizan labores conjuntas y el de mayor rango es un militar, tiene derecho y tiene la obligación el policía de recibir las órdenes de ese militar, pero en la calle no. Aunque eso se demostró con el incidente que hubo entre el general Flavio Soto Jiménez y correcto, con Flavio, un policía de la MED, donde él dijo, yo no recibo instrucciones suyas, yo obedezco a mis superiores. Correcto. Y no hable con mi superior si usted quiere, pero yo no puedo recibir órdenes suyas. Pero Flavio, hasta en el mismo mundo militar, tú le dices a un cabo, viene su coronel y le dice, cabo, usted se va a estar parado ahí hasta mañana a las 7 de la mañana. Y puede venir un general y decirle, cabo, quítese de ahí, y él no se puede quitar, porque él está en una misión encomendada por su superior inmediato. Pero debe llamar, entonces, si un oficial de alto rango viene y le da una contraorden, entonces él debe llamar a su oficial y decirle lo que está sucediendo. Debe llamarlo si lo puede llamar, pero si no lo puede llamar, no puede abandonar la posición. El mundo militar es así. O sea, el mundo militar es quién es tu oficial superior inmediato. Si tú estás en misión, tú estás por encima de cualquier rango que venga a interferir en la misión. Sí, está bien, estoy de acuerdo. Daniel, volviendo al tema anterior, que me resultó muy interesante. Tú hablabas de la democracia dominicana y hablabas de los actores que se está dando ahora y que los partidos políticos han dejado de ser actores principales para atender su agenda partidaria. Sí. ¿Tú crees que la democracia en la República Dominicana, con ese sistema de partido, con ese sistema de actores que tenemos en este momento, está en peligro? Eso es una parte de la pregunta. Ahora, tú hablaste de que el PRM ganó con un 34%. Con un 28% del padrón. Del padrón total. Del padrón universal. Recuérdate que aquí en la República Dominicana ha habido siempre, históricamente, una alta abstención, por un lado, y también, en este caso, teníamos el tema de la pandemia. Pero vamos a seguir conversando después de la pausa, Flavio. Vamos a la pausa.